Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Carlos Matos. Buenas tardes, bienvenido nuevamente. Espero que me hayas traído el pastel que te encargué. Claro. Lo hago público porque si no también lo voy a poner en redes sociales que no me trajiste mi pastel. Ok. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luisa. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo a tu auditorio. Me gusta estar con ustedes nuevamente. Fíjate que hoy traemos un tema bien interesante a colación de lo que está sucediendo en el mundo y en el país conforme a esta situación también que vienen ya de las lluvias y demás, que es un tema que se llama resiliencia. Ajá. Primero platícanos qué es. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder reponernos de las situaciones adversas. ¿Sí? Esta capacidad que tenemos nosotros, mucha gente le llama de rebotar y de poder regresar al estado natural, de ser funcionales. Entonces, esta parte de la resiliencia es lo que como seres humanos hemos estado trabajando mucho desde hace mucho tiempo para poder sobreponernos de todas aquellas situaciones que nos llegan a simbolizar o representar eventos traumáticos a los seres humanos. ¿Qué situaciones podemos tomar nosotros aquí en el estado? La serie de desastres que han habido, como son las inundaciones, los flamazos, explosiones y demás, donde nos modifica por completo el quehacer y nos modifica por completo la manera de percibir y de vivir el día a día de nosotros. Estas situaciones traumáticas llegan a ser heridas que se quedan almacenadas en la memoria de manera disfuncional y nos pueden modificar completamente la percepción, el quehacer y la vida cotidiana. Entonces, sí es bien importante que nosotros empecemos a tomar en cuenta cuando nos sucede algo que se sale del rango de la experiencia ordinaria y que nos cuesta mucho trabajo asimilar, como también son cuestiones de violencia y demás situaciones adversas, si yo no las puedo manejar de una manera adecuada y que hay reacciones normales ante situaciones anormales, como el que me quede paralizado, como el que sienta yo miedo, como el que tenga yo ganas de llorar, me lo debo de permitir hacerlo. Porque si no, empiezo a reprimir emociones, empiezo a reprimir sentimientos, que lo único que van a hacer es retraumatizarme y hacer más grande en mí la situación que estoy experimentando. Pero ¿cómo puedes salir adelante ante una situación, por ejemplo, como dices, que ya no pueda yo mover mis piernas o que tenga algún problema? Justamente aquí vienen las terapias que tenemos que tomar nosotros. Ante situaciones de estas decimos, bueno, ya me pasó, ya tuve un choque, pueden venir un trastorno que se llama trastorno por estrés postraumático, que es después de un incidente que me cambia la vida, ¿sí? O que aparentemente puede ser insignificante, entrecomillado y subrayado, pero que también me modifica la vida porque cada vez que estoy cerca o expuesto a un estímulo similar, empiezo a tener sensaciones diferentes, empiezo a sentir miedo, empiezo a tener sudoraciones, palpitaciones y demás. Tengo que asimilar que eso realmente me está haciendo disfuncional, me está haciendo que yo limite ciertas áreas de mi vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que nos está afectando, tenemos que buscar terapia para poder hacerle frente a estas situaciones. Y así es como vamos a empezar a reconocer nosotros que vamos a trabajar la resiliencia, que somos capaces de, por más duro que haya sido el incidente, tenemos la capacidad de sobreponernos y salir adelante de esto. Pero todo depende de uno, ¿no? Todo depende de uno. Sí, es como cuando terminas una relación. Vamos a poner, no sé si entra en el ejemplo esto. Puede ser. Cuando terminas una relación, tu duelo va a durar hasta que tú quieras. En el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Ay, qué poético me saliste. No, bueno, es una realidad. Sí. Bueno, y puede durar lo que uno quiera, ¿no? O sea, si yo digo, hasta aquí llegué, hasta aquí ya lloré lo que tuve que llorar, vaya Dios, o puedo estarme una eternidad sufriendo por lo mismo. Cada quien puede hacer, por ejemplo, en esta situación de las relaciones interpersonales, puede hacerlo un evento traumático o no. Depende de la circunstancia, ¿sí? Pero los mecanismos que yo tenga para hacerle frente son lo que va a generar la resiliencia en mí. ¿Sí? Esa capacidad de poderme sobreponer de la situación es la resiliencia justamente en las relaciones interpersonales sin llegar a que sea un evento traumático como tal. Por ejemplo, en Tabasco, aunque yo no haya sido afectada por alguna inundación, ya empiezan la temporada de lluvia y ya psicológicamente se va a inundar, va a pasar esto, va a pasar el otro, ya nos está afectando. Eso nosotros en el lenguaje de la psicotraumatología le llamamos las víctimas cuaternarias. No pude haber sido afectado directo, pude haber sido a lo mejor auxiliador o algún familiar cercano, o incluso
ni siquiera estaba en zona de riesgo, pero nada más con ver la sensación de alerta o estar en otro estado y ver los medios de comunicación, nos hacen víctimas cuaternarias. Entonces empieza a llover y es, híjole, ya nos vamos a inundar, ya tengo que guardar se va a cosas. desbordar el río. Y ya vienen sensaciones hasta paranoicas. Sí. Eso es disfuncional y eso hay que atenderlo. Aunque parezca así como decir, ay, O sea, están exagerando, no es una exageración. Ahorita que dices eso, cada que paso por el río Carrizal, por ejemplo, llegó un momento en que la lluvia pues eleva un poco el nivel del río. Claro. De pronto, como bien comentas, empiezo a ver y ya voy manejando y ya voy pensando, este río mañana ya se va a desbordar, este río mañana, si la escuela se va a inundar, si qué va a pasar, o sea, ya empiezas a sugestionarte y empiezas a ser realmente disfuncional para llevar tu vida cotidiana, ya está en función de esa situación que ni siquiera está ocurriendo y no te estás enfocando en prevenir, sino simplemente estás enfocando en sufrir algo que no está ocurriendo. Entonces cambia toda tu dinámica personal de convivencia y de llevar a cabo las tareas ordinarias. Entonces sí tenemos que tomar mucho en cuenta esto, de cuando esto nos llega a suceder, sí es buscar ayuda, no son situaciones aisladas. Decimos, es que nada más es cuando viene la lluvia, sí. El trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, puede aparecer hasta 2 años después y nos hace completamente disfuncionales y empezamos a tener pesadillas, y empezamos a tener sueños recurrentes y empezamos a alterarnos por cosas tan insignificantes, ¿sí? Porque estamos hiperalertas. Entonces tenemos que tener mucha precaución del autocuidado, de qué es lo que está pasando con nosotros. El autoconocimiento tiene que ser muy importante para darle solución a este tipo de situaciones, ¿sí? Por ejemplo, el miedo al avión que luego... Ok, esas ya son fobias. Esa ya es otro otra tema cosa. que no tiene que ver con la resiliencia, sino ya son Ajá. con eventos traumáticos que te marcan. Pero muchísimo. alguna cosa te puede llevar a ese miedo. Claro. Digo, hay algo, son miedos, las fobias son miedos aparentemente injustificados o irracionales, pero que tienen un fondo. No me lo digas. Que en otro tema, otro día lo platicaremos. Sí, quiero que vengas la próxima semana para que hablemos de eso. Voy a tratar de recopilar a través de las redes sociales las fobias más comunes de las personas. Pero Yo ya puedo decir que del avión, que es la mía, hay muchas personas, hombres y mujeres, Sí. que le tienen mucho pavor a volar. Y que es una cosa terrible, los 10, 20 minutos, media hora, 1 hora que estés volando. Es una cosa Sufres realmente. horripilante. Nada más el pensar que tienes el boleto en la mano, comprar el boleto Sí. de avión, ya lo estás sufriendo. Sí, exactamente. Entonces, te cambia te todo. prometo, Matus, de una vez, el jueves de la próxima semana, para que empecemos a preguntar cuáles son las fobias más comunes Me y ya parece. tengamos unos temas aquí tú y Me yo. parece padrísimo. Muy Y lo bien. vamos asociando con esto de la resiliencia y las memorias traumáticas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Al contrario, un gusto.